Bienvenido a esta presentación de dos de los últimos libros publicados de Adrian Tchaikovsky en España, porque afortunadamente estamos en una época en la que entre que él escribe mucho y que le publicamos un montón, pues tenemos muchas oportunidades de leerlo en nuestro idioma. Los libros son La ciudad de las últimas oportunidades, que está publicado por Resquí, y El tigre y el lobo, que está publicado por Galamut. Como sabéis, se ha publicado otro libro, pero la traductora me prohibió totalmente hablar sobre él aquí, bajo pena de muerte. Así que será todo un logro no hablar de ello. Aunque estos dos libros se han publicado prácticamente de forma simultánea en España, lo cierto es que El tigre y el lobo es del año 2016 y La ciudad de las últimas oportunidades es del año 2022. Puede parecer que 6 años no es un tiempo tan largo, pero para un autor tan prolífico como lo es Adrian Tchaikovsky, pues ha evolucionado mucho su forma de escribir, o por lo menos eso creo yo. ¿Qué diferencia ve Adrian entre el autor de 2016 y el de 2022? Well, from a certain point of view, success. So when I was writing the Tiger and the Wolf series is very much an outgrowth from my original fantasy writing, the Shadows of the Apt, the enormous 10-book series that no one has really read. But it's, I think it fits in a very different place in the genre. It's a sort of a coming of age story. It's a more traditional hero's journey, but also it's a world where I really get to explore one fantastical concept, which is the idea absolutely everyone in this world is a shape changer. And this is something I like to do in my fantasy work. It's something that links the two books in a way. It's the idea that rather than having the magical thing be secret and kind of behind the scenes and there's only like 7 arch wizards who can do magic and so forth, the idea, no, magic to these people is just normal. It's just like breathing, it's how they live. And then you think, well, what does that change if everyone can turn into an animal? What does that do to the way you relate to the natural world? What does that do to your sort of your technology, your religion, all of this stuff? And that the whole book is really built around the idea of when you've got a culture of people who are so completely different because of this one thing. With this City of Last Chances, arguably it's a much more complex world. It's a world that is, though The Tiger and the Wolf is kind of, I guess, Bronze Age. Sorry, I won't go into too long. City of Last Chances is sort of set in a fantasy version of the 1800s. It's the age of imperialism, it's the age of colonialism, it's the age of industry. And it is to do with a lot of very complex factions and peoples and philosophies clashing within this city. So it's Tiger and the Wolf is a journey. You go all over the world mostly because the main character is running away for almost the entire book. City of Last Chances is about being stuck in that city. There is one escape. It is through a very dreadful place that will probably kill you. And other than that, everyone is living elbow to elbow with everyone else and nobody is much enjoying it. It's very kind of claustrophobic. It's heavily influenced by books like Les Miserables and by films like Casablanca. It's that kind of the idea where the city itself becomes a major character of the book. Pues desde cierto punto de vista lo que ha cambiado en esos 6 años es el cierto éxito que puede haber tenido. La serie de El Tigre y el Lobo es un derivado de Shadow of the Apt, esta serie de 10 libros de fantasía, mi serie original que nadie se ha leído, pero bueno, de la que surgen
estos libros. Básicamente lo que quería era recuperar un poco lo que había sentido al escribir ese género y hacer que todo cuadrara. Creo que es hasta cierto punto una continuación del viaje del héroe que me permite además seguir explorando el mundo que había ido creando en un contexto fantástico. Se trata de un mundo en el que todas las personas son cambiaformas. Tienen la capacidad de adoptar las formas de animales. Y a mí es que me gustan los mundos de fantasía en los que la magia no es un secreto, no hay 7 grandes archimagos ocultos que son los que rigen los destinos del mundo, sino que todo el mundo tiene acceso a la magia y son responsables de las decisiones que tomen al utilizarla. En el caso de un mundo en el que todo el mundo puede cambiar de forma y adoptar la de un animal, eso cambiaría, lógicamente, por ejemplo, nuestra relación con la naturaleza. Y eso es lo que trato de explorar, hacer una obra en la que tratar distintas culturas y cómo responderían las distintas personas a según qué cosas. La ciudad de las últimas oportunidades es un mundo mucho más complejo, es algo realmente distinto. El tigre y el lobo está ambientado en la Edad de Bronce como periodo histórico y la ciudad de las últimas oportunidades está ambientada en el siglo XIX, en pleno colonialismo, imperialismo y revolución industrial, y refleja un enfrentamiento constante, un enfrentamiento entre distintas ideologías. Mientras en el tigre y el lobo la historia es todo un viaje, porque básicamente tenemos los personajes huyendo a lo largo de todo el libro, en la ciudad de las últimas oportunidades están siempre en el mismo sitio y es un sitio aterrador en el que todo el mundo acaba por morir. Es una vida muy claustrofóbica la que tienen. What was the title of the book? The book you said that it was Casablanca. Les Miserables. Okay. Y la inspiración es Los Miserables, que es una obra en la que la ciudad tiene una importancia enorme, y también la película de Casablanca, donde la ciudad es un personaje más y eso es lo que ocurre en el libro. Tengo la impresión de que tu literatura fantástica juega mucho con los espacios liminales, los lugares de transición. En la ciudad de las últimas oportunidades tenemos ese bosque misterioso que puede llevarnos a diversos lugares como portal, ¿no? Mientras que en El tigre y el lobo esa transición es más bien física, con esa magia que has explicado de los cambiaformas. También podemos verlo en otras de tus obras, como por ejemplo Put Away Childish Things. ¿Puedes explicarnos cómo usas estos espacios en tus libros? Use these spaces in your books. Yeah, I mean, I think it's those spaces that fantasy is most comfortable living in, to be honest. If you nail things down too much with your fantasy, you can lose that sense of wonder and sense of the numinous that I personally really appreciate with fantasy. At the same time, you're writing a book where you kind of need to know how it works. It's a very odd balancing act, where as an author you need to give a certain level of information, but if you over-explain, it becomes quite dry, and if you under-explain, it becomes completely incomprehensible. But I mean, it's a good question. It's not a way I've thought about my writing before, but I think that an awful lot of my work, both science fiction and fantasy, is to do with that contact point, whether it's between two different types of mind, or whether it's between, from the human to the animal, or whether it is in this melting pot where you've got simultaneously a world of sort of industry and reason, and at the same time it's also a world, there are ghosts, there are demons, and there are portals to other worlds, which might be a salvation from the world you're in, or it might be basically straight into the jaws of a monster. Bueno,
pequeño inciso emergente es una cosa, y es que él decía que de la ciudad no se puede salir a menos que sea con un mecanismo concreto, y que ese mecanismo suele ser bastante doloroso. Eso es parte de la respuesta anterior. Y en esta, básicamente, los espacios de fantasía suelen estar muy delimitados, a veces casi demasiados, y te pasas clavando los detalles o fijando los detalles de un mundo de fantasía, corres el riesgo de acabar con el sentido de la maravilla, con el números en el mundo que estás creando. Y ese es un equilibrio que es bastante complejo a la hora de tratar de alcanzarlo. Si das demasiada información, estás sobreexplicando, pero si das poca, estás haciendo que el texto sea incomprensible. Entonces es muy difícil tratar de encontrar ese equilibrio entre el correcto, entre lo que puedes hacer y lo que no. El grado de información que tienes que dar para que la fantasía funcione y no cargártela dando demasiado. Pero nunca me había planteado lo de que mi escritura fuera entre dos espacios, en ese espacio liminal. Creo que es verdad que hay un elemento, por ejemplo, de dos mentes distintas, en el caso del tigre y el lobo, porque pasas de la mente humana a la mente animal, y hay esa transición ahí, que es donde transcurre parte de la historia. Y en el caso de la ciudad de las últimas oportunidades es un crisol donde conviven a la vez la voz de la razón y la revolución industrial con la existencia de demonios y fantasmas, y además tienes esos portales que te permiten salir de ese mundo, bien sea para salvarte, bien sea para acabar en las fauces de un monstruo. Mientras que El tigre y el lobo está protagonizado por una sola persona, por Manille, que es esa persona que está oyendo constantemente a lo largo de todo el libro, La ciudad de las últimas oportunidades tiene un reparto mucho más coral. ¿Qué diferencia tiene a la hora de escribir un libro con muchos puntos de vista o con solo uno? I think this is part of the initial, when the initial plan for the book comes together, that will tell me how limited the perspective of the book is. So yes, with Tiger and the Wolf, it is mostly the story of Manier. As the series goes on, and hopefully the series will also, the other two books will come out in Spanish as well, that perspective will broaden. There are characters from the first book who then become point of view characters later on as we see more and more of the world. But it is a much more focused story, because it is certainly in the first book, it is sort of the battle for Manier's soul in a very real sense. She's because of the sort of the spiritual problem she has because of her particular background. City of Last Chances was a very different writing experience for me. Normally I plan. I'll plan really in considerable detail. With City of Last Chances, I just built the world and then kind of let the characters get on with it. And it was very much like following them around with a notepad, writing down what they did. And so the book doesn't have that direct onward structure that Tiger and the Wolf does. It has a mosaic structure where you will meet one character and you'll see what they're doing, and then you'll follow another character that they've just passed in the street and see what they're doing. And over all of these chapters, it builds up the picture of the city itself. The city under occupation, the city with a revolution brewing, which you're seeing through all of these generally very normal people. So it's not a book about kings, and it's not about generals or statesmen. It's about criminals and prostitutes and beggars and all of the people who are basically not really trying to save the world. They are trying to survive someone else trying to save the world and getting it very badly wrong. Pues normalmente cuando empiezo la planificación original de una obra, cuando me la planteo por primera vez, veo las limitaciones de perspectiva. La propia obra me indica cómo va a ir y cuántos van a ser los narradores. Efectivamente, en el caso del Tigre y el Lobo es la historia de Manier, y espero que la siga.
Espero que la serie siga adelante. El segundo volumen está a punto de salir va a salir en castellano y ahí cambia la perspectiva. Incluyo una perspectiva más amplia, conocemos más el mundo y veremos otros puntos de vista. La historia de Mani es una historia en la que vemos un mundo en conflicto, en donde hay guerra y lo estamos viendo todo a través de ella, viendo cómo la están, a través de Mani, mejor dicho, a través del personaje, viendo cómo persiguen, cómo es perseguido a lo largo de toda la obra. En el caso de La ciudad de las últimas oportunidades ha sido una situación totalmente distinta. El contexto es realmente muy diferente. Por lo general, como os digo, planifico hasta el detalle el número de voces y cómo va a ir. En el caso de La ciudad de las últimas oportunidades ha sido diferente. Han sido los personajes los que han ido poco más o menos ocupando el rol central. Son muchos personajes, es un reparto mucho más amplio y escribirlo ha sido muy diferente. No ha tenido una estructura tan limitada o tan definida como en el caso del Tigre y el Lobo, donde es un único personaje y es una persecución desde un solo punto de vista, sino que en este caso son muchos puntos de vista distintos y te encuentras consecuencias como que tienes un personaje que se cruza por la calle con otro y entonces el que te acaba de narrar la historia de repente cede el punto de vista al otro que acaba de ver o de conocer y así vamos recorriendo las calles de la ciudad que se convierte en un personaje de esta manera. Es una ciudad ocupada, es una ciudad donde se está gestando una revolución y no es una ciudad en la que se cuenten las historias de generales o de grandes estadistas, sino de delincuentes, de prostitutas y de mendigos. No es una historia acerca de gente que quiere salvar el mundo, sino de gente que trata de sobrevivir, mientras hay otros que tratan de salvar el mundo y fracasan. Mientras que la saga Ecos de la Caída tiene una estructura de trilogía más clásica, siguiendo a los personajes con su desarrollo, aunque ha mencionado Adrián que va ampliando el escenario para meter a más personajes, la saga de los tiranos filósofos, aún por completar, es más estilo collage, como él mismo mencionado, con libros de lectura más o menos independientes, al menos de momento. Es cierto que ni siquiera es una trilogía, porque están previstos creo que 5 libros. ¿Qué te hizo cambiar de esa estructura más tradicional de trilogías, inicio, nudo, desenlace, a este enfoque que es más rompedor? To this approach, which is groundbreaking. Mostly because, I ran into some short fiction collections by Angela Slatter, who we know we had here last year, Yes. Sourdough and those books, which are very much this mosaic structure of a lot of self-contained stories, all of which then link together in an extremely ingenious way. And having read that, that definitely went on my list of, that is a thing I would very much like to have a go at some point. And then when I was coming up with the idea for this book, because I was also thinking of Les Miserables, which, although it's got a central character, has so many diversions and digressions within it, I thought, this is the perfect opportunity. This is going to give me exactly the sort of narrative I need. So it's very much me learning from Angela, honestly. Yeah. So, surge esto a raíz de la obra de los relatos de Angela Slater, que estuvo aquí el año pasado y que cuenta las historias en forma de mosaicos en que las piezas van encajando para crear una historia autoconclusiva y lo hace con un formato y una estructura que me pareció sumamente ingeniosa y yo supe que quería probar a hacer algo así. Aunque una de las series efectivamente es un único personaje y luego van creciendo el resto de narradores, en la otra sí puedo hacer muchas más digresiones y utilizar una estructura semejante a lo que he visto en la obra de Ángela y que quería editar y que quería probar de llevar a mi terreno. Ambas novelas, como casi toda tu producción, tienen una gran carga política, ya sea con la rencilla y los enfrentamientos entre clanes que vemos en El Tigre y el Lobo, o con la apisonadora, por llamarla de alguna manera, intelectual y religiosa de los Palisades en La ciudad de las últimas oportunidades. ¿Es la fantasía un género eminentemente político
o lo es la obra de Adrian Tchaikovsky? Fantasy, clearly political, obviously your work is clearly political. I mean, yes to both. Yes to both. So there is a truism about writing that everything is political. It's just that if you're writing from a reactionary point of view, then it may not seem political to you, but that's still a political act. But specifically with my own writing, even back to my earliest work, so a lot of Shadows of the Apt is looking at tyranny and oppression and different political power structures and the corruption that comes with power. So that the main character in that book starts off as an academic and gains political power, and he's a very, very well-meaning person, but you see it start to erode him over the series as he has to take a variety of less and less creditable acts that he sees as necessary at the time. And so I think this is just something I'm innately fascinated with, in the same way that I am fascinated with bugs, and in the same way that I'm fascinated with different minds, and with the exploration of empathy is definitely this exploring the darker side of human authority, I suppose. Sí, ambas preguntas. Creo que, aunque digas que tu obra no es política o adoptes una postura muy reaccionaria, estás siendo político en la forma de comportarte y de expresarte. En mis primeras obras, ya desde Shadow of the Apt, ya tenía muy claro ese carácter de reivindicación política. Es una lucha contra la tiranía, contra la opresión, contra la corrupción. Los personajes principales intentan alcanzar una serie de objetivos y lo hacen a través de una serie de actividades y de actos que son, en algunos casos, menos creíbles. Incluso hay gente que dice que no tiene ningún objetivo político, y yo creo que eso no es creíble en una obra. Y es algo que me fascina, igual que me fascinan los huesos, igual que me fascinan las distintas mentes. Yo creo que en mi obra en general, siempre trato de explorar el concepto de empatía y de qué supone la autoridad para la humanidad, para los seres humanos. Entroncando con esto mismo que has comentado, en realidad tus personajes por lo general no son ni seres de luz ni seres totalmente malvados, sino que se mueven en una escala de grises, aunque tienen una moral un tanto laxa en ocasiones, y algunas veces sus buenas intenciones los llevan por el mal camino. ¿Cuál es tu proceso para crear este tipo de personajes e insuflarles vida y esa especie de código moral o brújula por la que se guían en su vida? So, with my work in general, and especially with City of Last Chances, my characters come out of the world. So my focus when I'm planning the book is very much I need to have a very solid feel for where this book is happening. I need that to feel like a real place for me, because I need to be able to bring it to my readers as a real place. And the world will then tell me who the interested people are. Who are the people who can let me showcase that world on the page? Who are the people who have the interesting stories to tell? And they will arise quite naturally from that world without me. So I know there are definitely authors out there who start with the character, and the character is the focus of the book. And with me, it is the world. And the characters, and indeed the plot of the book, arise from the world of their own accord, really, which sounds absolute nonsense, but that is kind of how it works in my head. And yes, you do, because of that, you don't tend to get characters who are, this character is just infinitely evil, and this character is perfectly good, because those aren't the sort of people that worlds create. Worlds are complex, so the characters that they produce are complex. I will say, I do have in this series probably the nicest character I've ever written. If people read it, if you meet Yasnik, the priest, he is a lovely person.
He was one of the few people. Sometimes you get asked, well, choose 10 of your characters to invite to a dinner party. I would invite almost none of my characters to a dinner party. They have no manners. But Yasnik would be fine. He would even do the washing up afterwards. And his problem is he's completely ineffectual and can achieve nothing because he's so concerned about not doing harm that he does nothing at all. Trabajo, por lo general, sobre todos los personajes a partir del mundo. En La ciudad de las últimas oportunidades, por ejemplo, tuve muy clara la necesidad de que tenía que marcar el tono y las sensaciones del libro. Quería que fuera un mundo que pareciera real para el lector. Y creo que los personajes, como decías, no siempre son buenos ni malos. Me interesa siempre, como punto de partida, mostrar un mundo. Y para mostrar un mundo no hay nada mejor que identificar a los personajes que mejor lo representan. Y esos personajes tienen que tener historias interesantes, tienen que hacer cosas que harían personas en el mundo real. Yo empiezo a desarrollar a los personajes al tiempo que desarrollo el mundo y el argumento. Trato de hacer algo que me funcione en la cabeza y para ello necesito que los personajes hagan cosas que puedan ser relativamente novedosas, que puedan sorprenderme mientras los estoy desarrollando. Los personajes que creo se parecen a los mundos que creo, van en paralelo, unos reflejan a los otros y creo que mis mundos suelen ser tan complejos como los personajes y viceversa. Intento que los personajes tengan todo ese grado de profundidad y de complejidad. El único de mis personajes que no es totalmente malo o que sería una persona realmente más agradable de todos ellos, y espero que leáis la serie y podáis conocerlo, es Yasnik, que es un sacerdote que parece realmente que es muy buena persona y que está convencido de que quiere pues hacer el bien. A veces me preguntan en este tipo de mesas a cuál de mis personajes me llevaría a cenar. Y normalmente diría que ninguno, porque son una panda de maleducados y, en fin, ni de broma. Menos Yasnik, que no solo iría a cenar, sino que luego te ayudaría a fregar los platos. El problema que tiene Yasnik es que es total y absolutamente ineficaz, porque le preocupa tanto no hacer daño a nadie que no hace nada. Bastante tiene Yasnik con aguantar lo que tiene que aguantar, como para encima luego ir a salvar el mundo, creo yo. He's putting up with what he puts up. And then he cannot prevent him to set the wall. En la ciudad de las últimas oportunidades, como he mencionado en una pregunta anterior, hay una cultura hegemónica que pretende estandarizar todo el mundo, eliminando las diferencias. Todo va a ser igual, exactamente igual, plano, sin ninguna cosa que sobresalga. Algo parecido ocurre en las siguientes entregas de la saga de los ecos de la caída, aunque es verdad que en el primer libro esto todavía no se ve. Tus libros son, en cierto modo, una celebración de la diversidad cultural. Yes, I mean, I think that it's a good in itself to have diversity on the page, but also as a writer, it's so much more interesting to write. I don't think, I'm never really going to do the kind of the Spartans thing where everyone is kind of the same and they're all standing there and you can't really tell the difference between them. It's just, I like having these very weird groups of characters who do all sorts of things and they come from all sorts of places and frequently they're all sorts of different species, just because I feel it's more fun. It's more fun for me. Hopefully it's more fun for readers as well. So, I mean, I think it's a virtue, but if so, it's one I've kind of drifted in because it's just more enjoyable as a writer to produce those sort of characters. Sí. Creo que la diversidad es positiva en la página en sí misma y creo que también es interesante para un escritor el contar con esa diversidad. Nunca he sido de recurrir a modelos estándar o formulaicos.
En todos mis libros hay siempre un grupo de personajes bastante raros que hacen cosas muy distintas entre sí y que en muchas ocasiones pertenecen a distintas especies. Y yo lo hago porque eso es algo que me divierte enormemente a mí y que creo que divierte también a mis lectores. Realmente me gusta que haya esa diversidad porque me parece que es divertido a la hora de escribirla y también divertido a la hora de leerla. Entiendo que la saga de los Ecos de la Caída está terminada y no tiene intención de volver a ella. A lo mejor algún relato corto, lo que sea, te gustaría comentarlo. Pero La Ciudad de las Últimas Oportunidades sigue en desarrollo, porque creo que hay publicada en inglés hay ya 3 novelas y creo que hay anunciadas una novela corta y otra novela más, y creo haber leído que van a ser 5. Si no, corrígeme si me equivoco. ¿Cuáles son los planes entonces para la publicación de La Ciudad de las Últimas Oportunidades? ¿Y piensas seguir la misma estrategia de que sean de lectura independiente o ya van a ser necesario haber leído las entregas anteriores? So the plan is that you will be able to pick up any book in the series and read it on its own. And if you read the other books, you will get an extra level of information. You will recognise characters from previous books. You'll get a sense of a wider context linking the books together, but each book will be very much its own story. Having said that, the 5th book, which I have not yet written, is intended to return to the city of the first book, and we will see at that point whether I can make that work as an independent book. I think it's going to be very difficult. Yes. Pues el plan era tener un libro que funcionara cada uno de ellos en solitario y añadir a esto un nivel extra después de complicación. Tratar de hacer que cada uno diera información en un contexto cada vez más amplio y que funcionaran en solitario, pero en el 5º libro sí me gustaría volver y explicar la historia desde una manera distinta para que lo que parecían libros a primera vista independientes funcionen ahora como una serie. La Ciudad de la Última Oportunidad es una de tus novelas que ha ganado un premio. En este caso concreto me parece que ha ganado el British Science Fiction, el premio British Science Fiction. ¿Qué supone para ti ganar un premio con esta novela? ¿O estás ya cansada de ganar premios porque tienes tanto que vas a tener que hacer una ampliación de tu casa nada más que guardar los trofeos? Never tired of awards. I mean, I was a bit puzzled, but yet it is delightful that it won the British Science Fiction Award. It's not a science fiction book, so I was a little puzzled at that. But, you know, I didn't refuse to take it or anything. Honestly, so it's the fantasy series I'm currently writing, and I think I'm having more fun writing this series than anything else I've ever done. So the fact that the first book won the British Science Fiction Award, the fact that the series is currently up for the Hugo for Best Series is amazing. And yet, it's always nice when the thing that you particularly like of your writing is what is getting some attention, because a lot of the time the one book that you're really fond of is the one that nobody has read. Nunca se tienen demasiados premios. Realmente es delicioso el haber ganado un premio que sea de ciencia ficción y yo no creo que el libro sea de ciencia ficción. Pero cuando me lo dijeron no me negué a recibirlo, ni mucho menos. Es muy bueno el que haya una serie que tenga reconocimientos y estoy feliz de que esta serie esté funcionando también, porque no solo ha ganado el British Science Fiction Award, sino que también está nominada a los Hugo como mejor serie, y eso me parece que es absolutamente extraordinario. Está muy bien que haya estos premios porque eso significa que te están haciendo caso y que en una novela de la que estás tan contento como es el caso con esta, pues es mejor eso que no te lea nadie. Me han enseñado ya varios carteles y están haciéndome señales así, pero creo que tenemos oportunidad para una pregunta y veo allí una mano levantada. These festivals give you a chance to many people to know you. I'd like to know how important has Celsius been for you in Spain.
So I came to Celsius first before I had anything published in Spanish. And I met an amazingly warm reception from everyone. And I through an event like this, I made a good enough impression that the fans of Celsius then basically pressured publishers into getting my works translated into Spanish. So if not for Celsius, I wouldn't have any books in this language. I wouldn't have any of this. So, thank you. Cuando acudí al Celsius por primera vez era un autor todavía inédito en España y tuve un recibimiento extraordinario por parte de los lectores y de los asistentes a aquella edición. Creo que un evento como el Celsius pues, ha ayudado a que los aficionados luego ejercieran presión sobre las editoriales. Los que habían venido al Celsius presionaron a las editoriales para que empezaran a publicarme y quizás si no hubiera sido por eso pues no hubiéramos visto mi obra publicada en castellano. Así que gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a hablar de estas dos novelones que os recomiendo sinceramente. Como sabéis, Adrián estará firmando ahora en la carpa de fuera. Si queda algún libro en Avilés por firmar, porque yo le he visto firmar como loco, así que no sé, llevarle para que os tatúe algo, camiseta, porque libros no deben quedar. Y muchas gracias por venir a escucharnos.